Muy buenos días a todos. El día de hoy pues tenemos lo que es nuestra siguiente clase. Continuamos aprendiendo lo que son técnicas de examen físico y hoy pues continuamos con lo que es la palpación. Antes de iniciar con el tema propiamente dicho, es importante mencionar algunas cosas previamente. Uno, las técnicas de examen físico se realizan en el orden como las vamos aprendiendo. O sea, primero inspeccionamos, luego palpamos, luego percutimos y por último auscultamos. Sin embargo, este orden se realiza en todas las partes del cuerpo, excepto en el abdomen. En el abdomen primero inspeccionamos para ver si el abdomen es globoso, si es deprimido, si es plano, y luego el siguiente paso a realizar es auscultación y por último palpación y percusión. Además es importante saber que para poder realizar la palpación, el médico siempre debe tener sus uñas cortas, no debe tener uñas en garra, porque si son uñas largas va a crear molestia en el paciente y esto lo puede llevar a errores diagnósticos. Entonces es por eso que los médicos deben tener siempre sus uñas largas, ¿verdad? Aunque se mira tan bonito en las mujeres las uñas acrílicas, pues una mujer médico que se dedica a medicina, no va a tener uñas largas, ¿verdad? Es uno de los requisitos principales. Además de eso, es muy importante también mencionar la necesidad de realizar un lavado clínico de manos entre la observación de cada uno de los pacientes. Porque si nosotros no nos lavamos las manos cuando, digamos, veo yo a un paciente, voy, me lavo mis manos, veo al siguiente paciente, voy, me lavo mis manos, porque si no hago este proceso, yo voy a ir trasladando procesos o patógenos de un paciente a otro, ¿verdad? Entonces, es básico también tomar en cuenta que nos debemos lavar las manos de forma seriada o consecutivamente luego de evaluar a cada uno de los pacientes. Cuando hablamos entonces de la palpación, podemos decir que es el método de exploración clínica que se vale del sentido del tacto para poder apreciar cómo está la sensibilidad del área, cómo está la temperatura, ya que gracias a que nosotros podemos colocar la parte dorsal de nuestra mano sobre las distintas regiones, podemos tener una apreciación subjetiva de cómo se encuentra la temperatura en el lugar. Ya una apreciación objetiva se hace ya cuando colocamos un termómetro y medimos la temperatura. También podemos ver cómo está la consistencia de, por ejemplo, si yo palpo una masa, qué consistencia tiene, qué forma, cómo es su tamaño, cómo es su situación y el movimiento de la región explorada. Gracias a que nosotros tenemos sensibilidad táctil, térmica, vibratoria, sentido de presión de las manos. Es importante saber que la palpación siempre se va a realizar con la mano desnuda, o sea, sin el uso de guantes. Se menciona que existen documentos y relatos desde el año 2500 a.C., donde podemos encontrar relatos ya que indican que las personas ya examinaban o ya realizaban palpación mediante el examen de las cualidades del pulso, que era lo que hacían. Palpaban el pulso de la persona y mediante el número de pulsaciones que veían podían determinar si era una persona que iba a vivir mucho o poco tiempo. Se decía que, por ejemplo, si una persona estaba en reposo y sus pulsaciones estaban por arriba de 80 por minuto, debido a que había mayor gasto cardíaco, estas personas iban a vivir menos. Y aquellas personas cuya frecuencia se encontraba por 60 por minuto, por ejemplo, o un poco más abajo, debido a que su corazón tenía menor gasto, podían vivir más tiempo. Luego viene Francisco Hipólito Albertini, quien vivió de 1662 a 1738. Él practica de una forma sistemática lo que es la palpación en el examen del pecho. Si nos damos cuenta, de acuerdo a las historias que hemos ido aprendiendo en cada una de las áreas, nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando hablábamos de la inspección, decíamos que el padre de la inspección fue Hipócrates, que él la practicó de una forma muy rutinaria, pero también en la evaluación del pecho. Hoy vemos acá que Francisco Hipólito Albertini también practica la palpación, pero enfocada también en tórax o en pecho. Y así vamos a ir viendo más adelante que también el resto de técnicas eran más enfocadas a tórax. Ahora, ¿por qué se vio esto? Porque durante la época que vivieron las personas que practicaron estas técnicas, había mucha tuberculosis y no encontraban el diagnóstico para la misma. Es por eso que las técnicas van enfocadas más que todo a lo que era tórax, pero pues ahora ya aprendimos que la podemos practicar en distintas regiones.
¿Cuáles son algunos aspectos básicos de aprender en relación a la técnica de la palpación? Uno, es que la técnica de la palpación siempre sigue a la inspección, o sea, primero inspeccionamos y luego palpamos. Otra, las manos del examinador deben estar tibias y algo muy importante, con las uñas cortas y sobre todo limpias. Otra cosa importante es que es mejor palpar que solo estar comprimiendo. O sea, yo debo palpar sabiendo qué es lo que yo quiero encontrar y palpar con un objetivo el área que estoy palpando, no solo estar tocando y apachurrando por todos lados porque así se me ocurre, ¿verdad? Debemos saber qué vamos a palpar. Y por último se menciona que cuando la superficie del área que estoy evaluando no está suave, yo puedo aplicar vaselina o puedo aplicar talco para hacer que pues exista más suavidad y el poder palpar se facilite más. ¿Cuáles son entonces los tipos de palpación? Vamos a ver que la palpación puede ser de dos tipos. Si la apreciación se realiza sobre la piel con la mano desnuda, o sea, sin que yo tenga guantes puestos, a esto se le conoce como palpación. Pero si yo hago la apreciación introduciendo uno o más dedos dentro de una vía o una cavidad natural, a esto se le va a llamar tacto. Y para esto sí es necesario que yo utilice guantes y los guantes que debo utilizar, como dice aquí la diapositiva, deben ser guantes quirúrgicos, o sea, guantes estériles. Cuando hablamos de tacto, entonces nos vamos a encontrar que hay tres tipos de tacto. Uno, tacto simple, que consiste en la introducción de uno o dos dedos de la mano dentro de una cavidad natural. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo en la imagen un tacto simple. Se están introduciendo dos dedos de la mano dentro de lo que es el recto en un paciente masculino para determinar cómo está el tamaño de su próstata. Luego tenemos lo que es el tacto doble, y el tacto doble interesa dos cavidades al mismo tiempo, o sea, que se introduce un dedo de la mano dentro de la vagina y el otro dedo dentro del recto. Y el tacto combinado, que es aquel cuando se introducen uno o dos dedos de la mano dentro de una cavidad natural y con la otra mano se palpa por arriba de la sínfisis del pubis. En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues acá se están introduciendo dos dedos de la mano dentro de la vagina y se está haciendo un movimiento hacia arriba. Y con la otra mano se palpa en la sínfisis del pubis haciendo un movimiento hacia abajo. Lo que se pretende acá es crear un movimiento de peloteo para determinar cómo está el tamaño del útero. También dependiendo las manos que utilicemos, la palpación puede ser unimanual o bimanual. Unimanual cuando solo utilizo una mano y bimanual cuando utilizo las dos manos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palpación bimanual, vamos a ver que en este caso puede ser que ambas manos estén separadas, como estamos viendo acá en la primera imagen. Una mano está por arriba del abdomen y la otra mano está por debajo de la región lumbar. Esto para crear un punto de apoyo o de sostén, lo que se hace es elevar el órgano que está en esa región, mientras que la mano que está activa es quien está explorando por arriba del abdomen. Otra técnica es con las manos superpuestas, o sea que una mano va a estar sobre la otra de esta forma. ¿Cuál es la idea de esto? De que la mano activa es la que está debajo y la que está encima lo que va a estar haciendo es creando más fuerza o más presión. Generalmente se utiliza cuando queremos palpar órganos profundos en un paciente que está demasiado obeso o que tiene demasiado tejido muscular. O puede ser la otra forma, que es con las manos yuxtapuestas, o sea que están una al lado de la otra, pero con el dedo pulgar yuxtapuesto, como voy a tratar de ponerme acá, de esta forma, ¿sí? Entonces esta es la otra forma de palpación bimanual. Luego tenemos lo que es la palpación lineal. Lo que es la palpación lineal se efectúa con una mano y lo que se puede utilizar es el borde cubital de la mano o ya sea el borde radial. O sea, podemos utilizar el borde cubital o el borde radial de la mano. Generalmente esto se utiliza para palpar lo que es el frémito vocal o las vibraciones que se producen con la voz. También la palpación, de acuerdo con el grado de presión que se realiza, puede ser superficial o puede ser profunda. Por ejemplo, en la palpación superficial, lo único que yo voy a palpar es cómo está la textura de la piel. Es una piel que está seca, es una piel que está suave.
También puedo determinar cómo está el tamaño de los ganglios linfáticos y en la palpación profunda, acá pues se hace una presión más intensa a fin de percibir cómo están los órganos profundos. Algo importante de mencionar es que la palpación siempre se realiza con la cara palmar de los dedos, no con la base de la mano. También tenemos la palpación digital. La palpación digital puede ser unidigital si solo utilizo un dedo o puede ser bidigital si utilizo dos dedos. La palpación unidigital me puede servir para palpar puntos dolorosos o, por ejemplo, si alguien tiene edema, puedo comprimir el área de edema para ver si se forma una depresión que se conoce con el nombre de fobia. También puedo utilizar lo que es la palpación bidigital, o sea, utilizo dos deditos para medir lo que es el panículo adiposo, como lo estamos viendo en esta imagen. Miren, se está tomando un pellizco para ver qué tanto panículo adiposo tiene la persona. También lo podemos utilizar para ver cómo está la turgencia de la piel o la elasticidad de la piel. Con respecto a lo que es la palpación superficial, ¿para qué nos va a servir? Cuando hacemos palpación superficial, lo que hacemos es una presión que es suave. Tiene como finalidad poner de manifiesto si la persona tiene dolor, si tiene alguna reacción abdominal de defensa. Siempre se lleva a cabo con la palma de la mano y mediante esta palpación lo que nosotros podemos determinar es si hay un aumento en la sensibilidad cutánea, cómo está el estado y la sensibilidad del tejido celular cutáneo, cómo está la pared muscular, si hay zonas herniarias y reflejos cutáneos abdominales. Luego tenemos lo que es la palpación profunda. Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es una palpación más intensa, ¿verdad? Para tratar de determinar, por ejemplo, cómo están los órganos subyacentes. Para realizar esta palpación se emplea la palma de la mano y en algunas ocasiones puede ser necesario colocar una mano sobre la otra para reforzar la maniobra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir haciendo presión que va a ir aumentando gradualmente, desde una presión leve, moderada, hasta más intensa, siempre cuidando de no molestar al paciente. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con la cara palmar de las dos primeras falanges de los dedos de nuestra mano, o sea, a la forma que estamos palpando, solo utilizando las dos primeras falanges. También de acuerdo con la forma en que se realiza, la palpación puede ser directa o indirecta. La palpación directa es aquella que se realiza por el contacto de una o de las dos manos del examinador directamente sobre la piel del paciente. Y la indirecta es aquella que se practica a través de instrumentos permitiendo explorar conductos o cavidades naturales donde no pueden entrar los dedos. Para esto podemos apoyarnos, por ejemplo, del uso de catéteres, de sondas, generalmente cuando vemos cavidades que queremos explorar, ¿verdad? Entonces nuestro dedo no tiene acceso para ingresar en esa cavidad, entonces podemos utilizar un catéter o una sonda para poder hacerlo. También yo les mencionaba que de acuerdo al número de manos que nosotros utilicemos, la palpación puede ser unimanual o bimanual. Con respecto a lo que es la palpación unimanual, pues como la palabra lo dice, vamos a utilizar solo una mano, como ustedes están viendo acá. Estamos utilizando lo que es la cara palmar de los dedos, si se dan cuenta. Y generalmente se utiliza para que nosotros podamos palpar, por ejemplo, si hay algún área que el paciente tenga con mucho dolor, si hay, por ejemplo, un absceso o una colección fluctuante, para palpar orificios herniarios, para palpar lo que es la región precordial y también lo podemos utilizar para palpar el tamaño de los órganos, como lo es el hígado y el vaso. Y la palpación bimanual es cuando nosotros vamos a utilizar dos manos, puede ser que ambas manos sean activas o que una sea activa y la otra sea pasiva. ¿Cuándo utilizamos la palpación bimanual? Cuando queremos relajar la pared del abdomen para crear un punto de apoyo resistente o palpar órganos que están muy cubiertos, como riñón, colon ascendente o descendente, o cuando hay mucho panículo adiposo para favorecer la penetración de la mano activa. Y entonces nos encontramos estas dos maniobras. La primera maniobra es la maniobra de Galambos. Acá vamos a tener que una mano va a ser la mano activa y la otra va a ser la mano pasiva. Entonces, ¿qué sucede con la mano pasiva? La mano pasiva se apoya sobre la superficie abdominal a muy poca distancia de la mano activa y va a hacer presión, pero la presión que está realizando, si vemos la imagen, la está haciendo con la cara palmar de los dedos. Entonces, la mano pasiva está muy cercana a la mano activa y ejerce presión con la cara palmar de los dedos, como lo vemos acá. Esto es la maniobra de Galambos.
La maniobra de Obradtsov se parece mucho a la maniobra de Galambos porque igual tenemos una mano pasiva y una mano activa. La mano pasiva está a muy poca distancia de lo que es la mano activa. Sin embargo, si se dan cuenta, en Obradtsov la mano pasiva está ejerciendo presión, pero lo está haciendo con el talón de la mano, como lo vemos acá en la imagen. ¿Ven? Es el talón el que está sobre la superficie y generalmente esto lo hace para desplazar ciertos órganos y estructuras hacia abajo a manera que sea más fácil la palpación mediante con la mano activa. Otro que tenemos es la mano de sostén, en donde vamos a ver que la mano pasiva se coloca por debajo de la región lumbar y esta está por debajo y eleva la región lumbar. Al momento que realiza esta maniobra, entonces vamos a palpar con la mano activa por encima de la región lumbar y esta maniobra generalmente se utiliza cuando queremos palpar, por ejemplo, riñón o colon ascendente. La mano de presión generalmente ayuda a favorecer la penetración de la mano activa. La mano activa es la que está abajo y la de encima es la mano pasiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a colocar encima de ella a manera de que la fuerza que se ejerza para palpar estas regiones sea mayor. ¿Cuándo se utiliza? Cuando estamos, por ejemplo, una persona obesa que tiene mucho panículo adiposo o alguien que tiene mucha musculatura. Entonces, en muchas ocasiones es necesario utilizar la técnica de mano de presión. También podemos utilizar la técnica para investigar el signo de oleada cítica o signo de Morgagni. ¿Cuándo puede aparecer este signo? Por ejemplo, si una persona tiene una cirrosis que produce un acúmulo de líquido intraperitoneal, o sea, líquido a nivel del peritoneo, eso va a hacer que se haga positivo el signo de la oleada cítica o signo de Morgagni. ¿En qué consiste? Colocamos el borde cubital de la mano pasiva sobre la línea media del abdomen y con la mano activa hacemos movimientos hacia adelante. Si se crea un movimiento como de olas, entonces decimos que hay presencia de ascitis, o sea que sí es positivo el signo de Morgagni. Acá les traigo un video, voy a tratar de ver si corre para que ustedes puedan ver cómo podemos observar el signo de la oleada cítica. A ver si creo que no va a correr el video porque como estoy grabando el video acá, le estoy dando, pero no corre. Bueno, lo que puedo hacer es colocarles los enlaces para que ustedes puedan verlo después, cómo vamos a observar el signo de la oleada cítica. Sigamos entonces. Ah, aquí está. A continuación se muestra el signo de la ola. Este signo consiste en dar un esfuerzo en el abdomen y no se refleja atrás hacia el otro en el abdomen, tal como ocurre a las hormonas suegras en una largura horizontal, sobre el borde del sistema hematopoético. Para evitar que las olas que se propagan se deban a un efecto de tensión viscosa en la pared abdominal, se coloca una banda de efecto en la línea media del abdomen. ¿Vieron? Entonces ahí podemos observar cómo se observa el movimiento del líquido que está dentro del abdomen cuando aplicamos esta técnica. Vámonos entonces ahora a ver cuáles son los hallazgos que podemos encontrar mediante la palpación. Encontramos el primero, mediante la palpación nosotros podemos palpar lo que son los pulsos. Ya aprendimos cuando veíamos pulso las distintas regiones anatómicas donde lo podemos palpar. También podemos palpar la cabeza. Es muy importante el poder palpar la cabeza, por ejemplo, en un recién nacido o un lactante, porque en ellos todavía se encuentran abiertas lo que son las fontanelas. Si ustedes se recuerdan, lo aprendíamos en anatomía topográfica, tenemos dos fontanelas, una fontanela anterior y una fontanela posterior. Con respecto a la fontanela anterior, esta está localizada entre lo que es el hueso frontal y los dos parietales. Es la de mayor tamaño, mide 2.5 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo y generalmente se cierra entre los 15 y los 21 meses de vida. Pero también podemos palpar la fontanela posterior, que es un área que está localizada entre lo que es el hueso occipital y los dos parietales. Mide más o menos 0.6 centímetros de diámetro, o sea, es más chiquitita,
y esta se cierra más rápido porque se cierra entre los 3 a 4 meses de edad. Acá tenemos la imagen para que veamos. Acá está lo que es la fontanela anterior. Miren, esta es la más grande y lo que es la fontanela posterior. Ahora, ¿para qué me va a servir a mí palpar las fontanelas? Porque, por ejemplo, si a la hora que yo estoy palpando la fontanela, esta no tiene una continuidad con el hueso, sino que está elevada, hagamos de cuenta como que fuera un chinchón, eso me va a sugerir que está habiendo un edema cerebral. Entonces, por ejemplo, tengo un niñito con fiebre que ha estado convulsionando, por ejemplo, voy, palpo fontanela, está bombada, eso me puede sugerir un edema intracraniano, posiblemente secundario a una meningitis. Si por el contrario la fontanela está hundida o deprimida, eso me puede sugerir que el paciente está deshidratado. Entonces, por ejemplo, tengo historia yo de un bebé de unos 3 meses de vida que ha estado vomitando, que tiene diarrea. Vengo, palpo la fontanela, esta está deprimida, me sugiere que él está deshidratado, ¿verdad? Y que debo hidratarlo de inmediato. También puedo palpar la presencia de enfisema subcutáneo. Esta paciente que ustedes ven acá en esta imagen, cuando llegó al hospital, pues se le miraba la carita así bien llenita, pensamos que era gordita, pero su cuerpo no. A la hora que nosotros palpamos su carita, resulta que se siente que está, a la hora de que ustedes apachan, como que se movieran un montón de burbujitas bajo la piel. Incluso se oye un ruido así, que crepita. ¿Qué había sucedido con ella? Era una señora que iba en su automóvil, tuvo un accidente, choca el tórax contra el timón y pues se agrieta lo que es la tráquea. A través de esa lesión de la tráquea empieza a salir el aire. Con cada respiración pasaba aire en poquitas cantidades hacia lo que era el tejido celular subcutáneo de la cara y eso formó lo que es el enfisema subcutáneo. Entonces, acá ya vemos la cara de la paciente con el enfisema resuelto. Lo que se hizo fue ir a cerrar el defecto de la tráquea y con eso resolvió el enfisema, ¿verdad? Entonces, normalmente no debemos tener aire en el tejido celular subcutáneo. ¿Y dónde está el tejido celular subcutáneo? Pues en piel tenemos varias capas. Tenemos la más superficial, que es epidermis, sigue la dermis y luego sigue el tejido celular subcutáneo. Entonces, a ese nivel era que estaba acumulado el aire. También podemos palpar cómo está la presión intraocular. Yo les preguntaba a sus compañeros esta semana, ¿verdad? ¿Qué nombre recibe la enfermedad que se produce por el aumento de la presión intraocular? Y me decían, muy bien, glaucoma, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo, como médico general, diagnosticar un glaucoma? Lo que hago es que le digo al paciente que cierre sus ojitos y yo con mi dedo índice empujo el ojito suavemente hacia abajo. Debo percibir que el ojo regresa de una forma moderada hacia mi dedo. Entonces digo que él tiene la presión intraocular normal. Pero si a la hora que yo apacho el ojito y lo suelto, este regresa con fuerza. Hagan de cuenta como que están jugando básquetbol y la pelota topa de regreso en la mano de uno. Eso me va a sugerir que puede haber un aumento de la presión intraocular, o sea que puede haber glaucoma. Entonces, ya refiero a este paciente con el oftalmólogo. También podemos palpar senos paranasales buscando la presencia de sinusitis, ¿verdad? Puede ser que me llegue un paciente con historia de congestión nasal de 15 días de evolución o más tiempo, que además de eso refiera que cuando se agacha le duele la cabeza, sobre todo en la región frontal. En algunas ocasiones mencionan que tienen epistaxis, ¿verdad? Entonces, eso ya me hace tener idea que pueda tener una sinusitis. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar una sinusitis? Por ejemplo, si quiero evaluar lo que son los senos maxilares, agarro mis dedos pulgares como lo vemos en la imagen y hago presión hacia arriba. Si hay dolor, eso me va a sugerir una sinusitis. Y en este caso vamos a evaluar, por ejemplo, los senos frontales. Entonces con los dedos pulgares se está haciendo presión hacia arriba. Si hay dolor, igual me sugiere un proceso de sinusitis a nivel frontal. También debemos palpar el cuello. Eh, el cuello lo podemos palpar estando nosotros en una posición anterior, como vemos en la imagen. El médico está de frente al paciente y acá esta posición generalmente la utilizamos para palpar lo que son los ganglios linfáticos, que ya lo vamos a ver más adelante. La cadena linfática localizada en cuello es bastante. O la otra forma es palpar yo el cuello estando yo en una posición posterior, o sea, el doctor estando por detrás del paciente, como vemos en esta imagen, ¿verdad? El doctor está atrás y sus manos al frente. Generalmente se utiliza esta técnica para evaluar lo que es la glándula tiroides.
Acá tenemos una imagen de la glándula tiroides. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos anatomía, está localizada entre el segundo y cuarto espacio traqueal, además de, o cuarto anillo traqueal, perdón. Lo que es la glándula tiroides tiene forma como de una mariposa, tiene una parte central que se llama istmo y dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a palpar en el paciente para ver si hay un incremento o no en el tamaño de la glándula tiroides. Esta imagen que ustedes están viendo acá es de una paciente que tiene bocio o un aumento de tamaño de la glándula. Generalmente el bocio se puede deber a un déficit en la ingesta de yodo en la dieta y que el yodo generalmente va a estar en la sal. Y acá tenemos lo que son los ganglios linfáticos que podemos palpar en el cuello. Vamos a encontrar, por ejemplo, los ganglios submentonianos, los submandibulares, los tonsilares o amigdalinos, preauriculares, retroauriculares, occipitales, los cervicales superficiales que están por encima del músculo esternocleidomastoideo, cervicales profundos que están incluidos dentro de lo que es el esternocleidomastoideo, los cervicales posteriores que estos están localizados por delante de lo que es el músculo trapecio y los supraclaviculares que están en la línea media del hemitórax, justo por arriba de la clavícula. Acá tenemos una imagen de cómo nosotros podemos evaluar si un ganglio está aumentado de tamaño o no. Existen algunas personas que son muy delgadas o que anatómicamente el ganglio pasa más superficial y que es fácil tocarlo, ¿verdad? Entonces dicen, ay, es que yo siento una masita aquí submandibular. ¿Cuándo yo digo un ganglio está inflamado y cuándo no? Cuando un ganglio no está inflamado, va a medir menos de 1 centímetro de diámetro, es blando y no es doloroso a la palpación. Pero si está inflamado, el ganglio va a ser mayor a 1 centímetro de diámetro, es duro y duele a la palpación. Acá estamos viendo una imagen de un ganglio occipital aumentado de tamaño. Ahora nos vamos a valorar lo que es la expansión pulmonar. Con respecto a lo que es la expansión pulmonar, vamos a ver cómo se eleva el tórax con cada respiración. Para valorarlo, algo muy importante es que debemos hacer una valoración comparativa porque pues tenemos estructuras simétricas, tenemos hemitórax derecho, hemitórax izquierdo, entonces vamos a comparar ambos hemitórax y ver si ambos se expanden de igual manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a colocar nuestros dedos pulgares sobre lo que son las líneas paravertebrales, tanto derecha como izquierda, y el resto de dedos abrazando los hemitórax. Vamos a colocar los dedos a nivel del 10º espacio intercostal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir al paciente, inspire, expire. Cuando el paciente inspira, los dedos se van a separar y debo observar que ambos se separen a las mismas distancias y al expirar que ambos se junten a las mismas distancias. Si esto sucede, se está dando una expansión pulmonar normal, pero si observo que uno se eleva más que el otro, eso me sugiere que hay una asimetría en lo que es la expansión pulmonar. También puedo evaluar lo que es la amplexación, que consiste en la evaluación del aumento del diámetro anteroposterior durante el proceso respiratorio. El diámetro anteroposterior es aquel que está entre lo que es el esternón y la columna vertebral. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Coloco una mano por debajo de la mama y la otra en la espalda a nivel del 10º espacio intercostal. Y le digo a mi paciente que inspire y expire y observo cómo se da el incremento de este diámetro. También podemos evaluar lo que son las vibraciones vocales. Se menciona que cuando nosotros hablamos pueden producirse vibraciones vocales, las cuales si están alteradas pues también pueden sugerir un proceso patológico. Como yo les explicaba hace un momento, cuando hay estructuras bilaterales siempre se van a hacer evaluaciones comparativas, o sea, comparo un lado con el otro. Ahora, ¿cómo voy a evaluar las vibraciones vocales? Lo puedo hacer con la región dorsal de la mano, como estamos viendo acá en la imagen. Empezamos generalmente en la parte superior colocando ambas manos de esta misma forma y entonces le digo al paciente, diga 33, 33, que es una palabra que produce mucha vibración, aunque también el libro de Bates nos dice que podemos decirle que diga 1, 1, o podemos decirles que diga carretera, ferrocarril, que son palabras que producen mucha vibración. Y entonces me voy viniendo desde la parte superior, que el paciente diga 33, bajo, 33, bajo, 33, 33, y así voy haciendo el proceso comparativo. Y otra forma como lo puedo hacer es utilizando el borde cubital de las manos. Si se dan cuenta, también son procesos comparativos entre un lado y otro.
para determinar si existe algún tipo de asimetría. Ahora bien, si a la hora que yo estoy evaluando el frémito vocal resulta que hay un lado que tiene una vibración más intensa que el otro, eso me sugiere que lo que mi paciente tiene es una neumonía de ese lado. Y si en dado caso lo que sucede es lo contrario, que hay una disminución del frémito vocal, debo considerar que se pueda deber a un derrame pleural, a un neumotórax o a una neoplasia. Ahora entonces les voy a poner un video de cómo podemos evaluar el tórax. La palpación del tórax consta de una palpación general que está referida a recorrer con la mano toda la superficie torácica en busca fundamentalmente de cambios de sensibilidad que permiten identificar una condritis costal, una fisura o una fractura costal. También es un hallazgo relevante la presencia de crepitación en el tejido celular subcutáneo, sobre todo acá en la zona del cuello, que en ausencia de una brecha externa hace el diagnóstico de neumotórax, ya que esta crepitación se debe a la presencia de aire libre en el celular subcutáneo proveniente de la ruptura de una huella subpleural. También se realiza la elasticidad o la exploración de la elasticidad torácica que carece de significado relevante, por eso no lo voy a hacer. Y lo que sí hacemos con la palpación es la expansión torácica. Para eso le decimos al paciente que al colocar las manos tanto por delante como por detrás, respire hondo para evaluar fundamentalmente la simetría, ya que como no es una persona conocida, no sabemos su expresión normal, pero si expanden los emotores de manera asimétrica, que nos puede orientar hacia algún hallazgo patológico. Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, hacemos que respire hondo. La expansión de las bases por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por detrás, la zona supraclavicular, a través de la maniobra de Raoul, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, y le decimos que respire hondo, la expansión de los vértices, y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, para la palpación exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la musculatura
Vieron, entonces eso es cómo se realiza la palpación pulmonar, tratando de observar primero cómo se da la expansión torácica y luego cómo se da el frémito vocal. Bueno, en tórax también no se nos debe olvidar que debemos hacer palpación mamaria. Con respecto a la palpación mamaria, se dice que esta debe durar 3 minutos y los dedos que vamos a utilizar son el 2, 3 y 4. Además de eso, es importante saber que la mama se debe palpar tanto en el sexo masculino como en el femenino. Se menciona que pacientes que tienen el gen BRCA1, BRCA2 o que tienen antecedente de madre, hermana, tía con cáncer de mama, aunque sea varón, puede tener cáncer de mama. Entonces, la mama se va a palpar en ambos sexos. Otra cosa importante es que si yo voy a palpar mama en sexo femenino, debo esperar que hayan pasado 5 a 7 días luego de la menstruación para poder palparla. ¿Por qué? Porque durante la menstruación, o sí, durante el momento que se está dando la menstruación, puede haber, hay mayor producción hormonal y esa mayor producción hormonal puede hacer que nosotros palpemos ciertos nódulos o masitas pequeñitas que se les conoce como nodularidad fisiológica, o sea, no son de origen patológico. Es por eso que si llegó una paciente hoy a consulta, está dentro de su periodo menstrual y yo palpo masitas, debo considerar que eso puede ser una nodularidad fisiológica. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedirle que vuelva para poder evaluarla en días que no está dentro del ciclo menstrual, lo ideal 5 a 7 días después, para determinar si esas masas aún están presentes. Si ya no están presentes, será porque era algo fisiológico. Muy bien, ¿cómo voy a palpar la mama entonces? El libro de Bates nos muestra que la mama la podemos palpar de forma vertical, como vemos acá en la imagen. Iniciamos utilizando, como mencionábamos, los dedos 2, 3 y 4, que son índice, medio y anular, y los vamos a iniciar desde lo que es la línea axilar anterior, palpando toda esta región hasta acá abajo, y luego volvemos a regresar hasta llegar a lo que es el área del pezón. Cuando llegamos al área del pezón, nos pasamos al otro lado del pezón y seguimos palpando hasta llegar a la línea media del tórax. Y luego pues nos pasamos a la siguiente mama. Otra forma como se puede palpar es en forma de espiral. Para la palpación en espiral, la palpación aquí es bimanual. Colocamos igual los dedos de la mano 2, 3 y 4 y vamos haciendo movimientos en espiral que van desde el pezón hasta la periferia para palpar la mama en su totalidad, llegando hacia lo que es la línea axilar anterior y la línea medio esternal. ¿Y qué es lo que vamos a palpar? Si hay presencia de alguna masa, si esta masa es bien redondeada o si es como un huevo estrellado, si es dura, si es blanda, para poder determinar qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si es un cáncer, va a tener forma estrellada, va a ser dura, y si es un quiste, por ejemplo, generalmente tiene bordes bien redondeados y generalmente tiende a ser blanda. También al finalizar de palpar la mama debemos presionar el pezón para ver si hay salida de algún material. Si hubiese salida, por ejemplo, de leche, debemos preguntar si la paciente está embarazada o está dando lactancia. Si en dado caso no está embarazada ni está dando de lactar y hay salida de leche, debemos considerar que lo que ella tiene es una galactorrea no puerperal. ¿Y cuáles pueden ser las causas de galactorrea no puerperal? Pueden ser hipertiroidismo o un prolactinoma hipofisiario, o sea, un tumor localizado en la hipófisis que está produciendo secreción de prolactina, que es la hormona que se encarga de la producción de la leche. También en tórax anterior nos interesa palpar lo que es el choque de punta. Si ustedes se recuerdan, lo veíamos la semana pasada. El choque de punta es un área de más o menos 2.5 centímetros que se eleva con cada contracción cardíaca. Está localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular izquierda. Pero como no es igual a que me lo digan, lo vamos a ver acá en este video, ¿verdad? Espero que sí corran a la hora que ya tengamos la grabación. Acá lo estamos viendo, miren. Entonces lo que estábamos viendo ahí es el choque de punta. Es más fácil de observar en pacientes masculinos, sobre todo si son delgados. En el sexo femenino, en una mujer adulta, puede ser un poco más difícil observarlo debido a que la mama está en esa localización. Ahora nos vamos entonces a ver lo que es la palpación abdominal.
Con respecto a lo que es la palpación abdominal, yo les mencionaba que acá las técnicas de examen físico cambian de orden. Primero inspeccionamos, luego auscultamos, luego palpamos y percutimos simultáneamente. ¿Y qué vamos a ver mediante la palpación abdominal? Vamos a ver cómo está la sensibilidad, tanto superficial como profunda, ya que si esta está aumentada nos puede sugerir procesos patológicos intraabdominales. Vamos a ver cómo está el tamaño de los órganos abdominales, si hay alguna masa, si hay espasmo o rigidez de los músculos, si hay presencia de ascitis o líquido intraperitoneal, y vamos a ver si hay aumento de lo que son los ruidos intestinales. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser la palpación del hígado. Cuando nosotros palpamos el hígado, nos interesa saber si este está aumentado de tamaño. Entonces, debemos saber cuál va a ser la localización del hígado. Generalmente está localizado en el reborde costal derecho. Si ustedes se dan cuenta, vean cómo está tocando el doctor acá. Está haciendo una palpación unimanual utilizando la punta de los dedos y está haciendo un movimiento como de garra, enganchando lo que es el reborde costal derecho. Es por eso la importancia de que las uñas sean cortas, ¿verdad? Si no, vamos a ver reacciones en el paciente y no va a haber un proceso patológico en él, sino es la molestia que nosotros provocamos al comprimir. Acá estamos viendo el tamaño de un hígado normal. Generalmente el hígado debe palpar por debajo del reborde costal derecho o hasta 5 centímetros por debajo de este reborde. Pero cuando el tamaño sobrepasa esta medida, entonces ya estamos hablando que nuestro paciente tiene una hepatomegalia, o sea, un aumento de tamaño del hígado. También podemos palpar el vaso. A la hora de palpar el vaso, vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral derecho, porque el vaso está en el lado izquierdo. El paciente debe elevar los brazos a la altura de la cabeza y colocarlo en esta posición que vemos acá. Y entonces vamos a palpar vaso. ¿A qué nivel lo vamos a palpar? Por debajo del reborde costal izquierdo. Al aumento de tamaño del vaso nosotros le llamamos esplenomegalia y la esplenomegalia se puede dividir en 4 grados. Esplenomegalia grado 1 es cuando el vaso apenas sobrepasa el reborde costal izquierdo. Esplenomegalia grado 2 es cuando el vaso se encuentra localizado entre el reborde costal izquierdo y el ombligo, o sea, está aquí en medio, hablamos de esplenomegalia 2. Esplenomegalia 3 es cuando llega hasta donde está el ombligo. Y esplenomegalia 4 cuando se localiza entre lo que es la región del ombligo y la fosa ilíaca izquierda, o sea, hasta este nivel vamos a encontrar el hígado. Estamos hablando de una esplenomegalia grado 4. Y eso es básicamente la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, a favor hacérmela llegar al correo y espero verlos pronto. No se les olvide que la práctica de temperatura y respiración se trasladó para semana 20. Cuídense. Buen día.